Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video y a una nueva clase. Esta es la parte 3 de la clase 8 de uñas esculpidas en gel con tips. Y en esta clase vamos a hacer punta almendra, partiendo desde un tip cuadrado, como venimos haciendo en las clases anteriores con distintas puntas. Si todavía no viste las clases anteriores, te recomiendo que primero veas esas, porque en esas explico mucho más a detalle cada paso a paso, y en esta ya voy un poquito avanzada sin repetir tanto. Así que si ves que en esta clase te perdés un poquito, mejor primero mírate las anteriores. En la lista de reproducción de mi curso gratis de manicuría desde cero puedes acceder a todas las clases que subo a YouTube. Vamos a hacer lo mismo que en el video anterior, vamos a partir de un tip cuadrado y con una fibra vamos a marcar más o menos cómo queremos que sea nuestra punta. Es decir, la dibujo con un fibrón, más o menos, no hace falta que seas súper dibujada, no, es solamente para tener una guía. Una vez que tengo esto dibujado, voy a realizar los cortes con un alicate y si te fijas, esta la hice distinta a la anterior. Traté de ver el punto medio y desde el punto medio saqué dos trazos hacia área de anclas de tensión, porque si bien voy a hacer una punta almendra, a mi parecer es mucho más fácil trazarla como una punta estileto y luego limarle la punta. Corto los excesos con el alicate para ahorrar muchísimo tiempo limando. Y ahora sí que los tengo ya más o menos de la forma que quería, lo que voy a pasar a hacer es a limar bien los laterales, darle la forma que yo quería. Y como les digo, si yo quisiera hacer una punta de estileto, la dejo así como está una vez que termine de limar y listo. Arriba de esto empiezo a hacer mi construcción, pero como queremos hacer una punta almendra, esta puntita la voy a limar. Ahora, si vos querés hacer una punta estileto, ni se te ocurra limarle la punta. Después, el grado de redondeado de esta punta almendra la puedes hacer a gusto de la cliente. Le vas preguntando si está bien o más redondeada. Si quiere más redondeada, la seguís limando hasta conseguir la punta que tu clienta quiere. Una vez que tenemos el tip con la punta que queremos lograr, ahora sí voy a pasar a pulir el tip, a limarlo un poquito, sin tocar la uña natural, por favor. La uña natural ya la tenemos preparada, así que acá no hay que tocar la uña natural, no vayamos a lastimar a la cliente. Esta lo voy a hacer con un tono cover, pero cover más oscurito, marroncito, parecido al color de la uña de plástico de mi manito de práctica. Voy a mezclar un poco en este video de las dos técnicas que usé para realizar uñas en gel con tip de distinta forma en el video parte 1 y en el video parte 2. En este caso empiezo depositando una perla en el área media y la voy barriendo hacia la punta. ¿Ven que el color es súper parecido? Luego deposito otra perlita más en el medio y esta la voy llevando hacia donde me gustaría formar el peralte y ahora sí la voy arrastrando hacia la punta. ¿Por qué digo que estoy combinando las dos técnicas? Porque en el primer video hicimos una punta cuadrada con aspecto natural, es decir, sin un gran peralte y más fina y corta. Pero en este caso, como la uña es larga como la punta coffin que hicimos en el video 2,
necesita un poquito de peralte. Entonces lo que voy a hacer es tratar de combinar las dos para mostrarles lo que les digo desde el principio, que ustedes pueden realizar esta técnica de la forma que más se acomoden y así lograr trabajos más rápidos y más cómodos para ustedes. Algo que me parece que no mencioné en los otros videos es que las uñas con gel de construcción también son muy elegidas por las clientas porque, por ejemplo, muchas clientas son alérgicas al monómero. Entonces a esas clientas no podemos hacerle aplicaciones con acrílico. Por otro lado, puede pasar que mismo nosotras seamos alérgicas al monómero y nos impide trabajar uñas esculturales, pero desde que salieron este tipo de productos como es el gel de construcción o el acrigel, nos abrió las puertas un montón a las que, por ejemplo, no soportan el olor a monómero o les causa una irritación o alergia, pudiendo así también hacer uñas esculturales, tanto para las manicuras como para las clientes. Así que creo que es muy destacable eso en estos productos y está bueno que sepan aplicarlos. La primera capa, como vieron, la hice con la técnica del primer video, ¿sí? Es decir, una capa bien fina, barriendo desde el medio hacia la punta y del medio hacia cutícula. Ahora, como quiero formar un peralte, lo voy a combinar con la técnica del video 2. Voy a poner mucha más cantidad de gel, o sea, una perla más grande, en el centro de la uña y voy a empezar a formar este peralte. De a poquito, con una perla muy pequeñita, voy a rellenar el área de cutícula y unirlo con este. Como les digo, no voy a hacer un peralte del tamaño de la uña anterior, la uña coffin, sino más bien un intermedio. Porque si bien, como les expliqué al principio, hay largos que requieren un buen peralte, no a todas las clientas les gusta que sus uñas tengan esa curva que forma el peralte. Entonces hay que aclararles a las clientas que si no les gusta esa curva, las uñas tienen que ser más cortas, si no las uñas se le van a partir. Pero como estamos haciendo uñas con gel de construcción y el gel de construcción se utiliza para uñas más bien cortas, hasta máximo un número 3, podemos tranquilamente hacerle un peralte súper pequeño. Por eso, como les dije en el primer video, muchas clientas eligen este producto para que vos le hagas su servicio porque el aspecto de las uñas es mucho más natural, no se ve tan artificial como por ahí las uñas de acrílico. Una vez que termino de aplicar el gel en toda la uña y ya no voy a aplicar más, lo que voy a hacer es limpiar muy bien mi pincel con una gasita y alcohol para que mi pincel dure mucho tiempo. Y con otra gasita, por supuesto no la misma, también empapada en alcohol, voy a pasarla por toda la superficie de la uña, por toda la extensión, laterales, punta y por debajo también, para retirar toda esa capa pegajosa, la capa de inhibición de oxígeno que deja el gel cuando lo curamos, porque vamos a pasar a limar. Y para limar tenemos que limpiar muy bien la superficie. El limado se los voy a adelantar porque ya es el tercer video donde van a ver si no lo mismo. Pero igualmente les recuerdo, si van a usar una lima 100-180, usen la parte más suave porque estamos poniendo una capa fina de gel. Y si no, el abrasivo 100 es muy grueso, no es para gel, es para acrílico ese abrasivo, ¿sí? Y se van a llevar un montón de producto. Por eso también es recomendable que cuando hacemos aplicaciones con gel de construcción, no nos vayamos a moldearlo con el torno, excepto que hayas puesto una uña de torta súper gruesa y que tengas que devastar un montón de material. Cuando estamos haciendo la aplicación y más o menos tenemos un buen manejo del producto, no es necesario recurrir al torno. Después sí lo usamos para retirar estas uñas, para aplanar el peralte cuando hacemos un service y demás.
pero me parece que te va a resultar mucho más rápido y cómodo hacerlo con una lima. Pero acordate, el lado más suave de la lima, ¿sí? Una vez que ya lo limé, paso la gasita con alcohol, limpio toda la superficie otra vez, laterales, punta, el dedo de la cliente si le quedó polvillo. Y ahora sí, vamos a hacer de cuenta que esta cliente no pidió diseño, solamente quiere sus uñas esculturales en gel con punta almendra, porque a ella le gusta, por ejemplo, esmaltarse con esmaltes regulares en su casa, retirárselo cuando ella quiere y volverse a esmaltar. Entonces simplemente lo que hacemos es ponerle un top coat a esta construcción que hicimos, lo curamos en lámpara, le ponemos el aceitito para cutículas y esta aplicación ya estaría terminada. Si te gustó el video, dale me gusta, suscríbete a mi canal, no olvides compartirlo con todas las personas que consideras que les pueda interesar este tipo de videos. Y nos vemos en la cuarta parte de esta clase, la última de gel de construcción con tip, donde voy a hacer punta redonda. Elegí estas 4 puntas porque me parece que son las que más piden las clientas en los salones de uñas, pero podés escribirme en los comentarios si te gustaría ver cómo hago otro tipo de punta, lo puedo hacer y subirte un video. Luego de la cuarta parte, la clase que sigue es esto mismo, esculturales con gel de construcción, pero con moldes, con formas esculturales, las de papel. Así que no olvides suscribirte y no te vayas a perder las próximas clases. ¡Chao!